en este refugio vamos a parar un rato para hacer unas tortas fritas y para charlar. Vamos a ir caminando hasta un reparito que hay por allá, a ver si está buena la entrada para el auto. Vamos. Me parece que por acá va a estar medio complicado meter a Megancete. Hay unas cuantas piedras, bastantes. A nosotros las piedras grandes le decimos piedras rompecárter, porque ya nos pasó romper el cárter en una piedra grande. Hay bastante cizaña. Estos pinchan. Llegamos a un refugio para crianceros. Habrán visto en los otros videos que por ahí mostramos a los crianceros con sus chivas. Este es un lugarcito donde ellos pueden descansar. Y también está el corral que ahora se los vamos a mostrar. Vamos a ir a buscar a Megancete, que quedó por allá. Bueno, este corral no está del todo bueno porque las chivas pueden saltarse y se pueden escapar igual. Se ve que lo están preparando para que en algún momento esté bueno. Estamos al costado de la ruta, entonces no nos cuesta mucho, pero estamos viendo el caminito para ver si pasa Megancete o no. Porque es bajito el auto, entonces le tenemos miedo a las piedras. Otra vez vamos a tratar de que Megancete sea un 4x4. Bueno, acá vamos a dejar un rato a Megancete, un poco alejado del fuego. Hoy les traemos una propuesta. Queremos que... Por favor, dejen en los comentarios desde qué lugar nos están mirando. Una banderita, un corazoncito. Y desde qué lugar nos están viendo. Hay acá sobre esta barda una casita para la Virgen de Luján. Acá también hay otra casita. Esta es para San Sebastián. Bueno, en este rinconcito está preparado para hacer fuego, así que... ¿Cómo va, compañero? Vamos a hacer un fueguito, a ver qué es lo que sale. ¡Me volvió loco! ¡Ojo conmigo! Ahí va el fueguito. ¡Vamos! Ahora vamos a preparar la masa. Miren este refugio. Acá nos instalamos. Vamos a hacer unas tortas fritas y una sorpresa. Ahí va el fuego. Full. Tenemos una ventanita. Necesitamos que se haga mucha ceniza. Estás adelantando. Bueno, y acá también hay otra casita de un santo que no sé cuál es. A ver si alguien lo conoce. No lo puedo ver muy bien. Está medio sucio vidrio. Y acá parece que no le han pasado nada mal. Alguna cerveza, sidra, cigarrillo. Alguien que dejó su calzado acá. Bueno, ya lo pasará a buscar. Y así estamos. Con este paisaje. Muy cerca de Andacollo. Preparando algo para los mates. Viste que el refugio está construido en una cueva natural, o sea, no sé qué es. Una piedra natural. Una piedra. Una barda le hicimos acá. Una barda. Pero en otros lugares la barda es otra cosa. Una roca. Una roca muy grande que dio para que se haga un refugio. A ver si pueden leer acá. Acá está la firma del que hizo el refugio. Albañil Arcadio Fernández y ayudante Pedro Ramírez. Año 2012. Por la ventanita
se puede ver el Cerro Corona. Allá. La parte más alta de la Cordillera del Viento. Acá vemos a la number one de América, viajera, todoterreno, amasando con una furia, preparada para hacer las tortas fritas y algo más. Se empezó a sentir el calorcito. Hoy es un día caluroso, pero hasta ahí, con un poco de viento, entonces para hacer el fuego acá está bueno porque está reparado. Y igual con el fuego ya empieza y amasando. Pero bueno, a Mauri le gusta hacer fuego, a mí me gusta hacer la masa, así que estamos ahí. Estamos en este refugio que es de los crianceros. Acá en el norte neuquino, los crianceros en el tiempo de verano se van a la veranada. Tienen dos campos, está la invernada, donde pasan el invierno con los animales, y en la veranada que se van a las zonas altas, a la cordillera, y ese viaje les puede llevar varios días. Entonces han hecho algunos refugios para que ellos puedan parar y descansar en la noche, porque antes dormían en el campo y donde podían. Ahora hay algunos refugios y ellos pueden parar a dormir y a estar un poco resguardados del frío y del viento. Cuando vinimos a Andacollo tuvimos que hacer aislamiento por 15 días en un campo, en una invernada. Ahí les dejamos el video por si quieren chusmear. Y estuvimos cerquita de los animales y de las chivas en época de invierno y de nieve también. Ahora esos animales se los llevaron a la veranada. No me digas que vas a hacer otra masa. Voy a hacer otra masa para otra cosa que vamos a hacer, porque la misión de hoy era venir a tomar mates con algo rico y tradicional. Y a charlar un poquito. Y a charlar un poco. Vamos a contar un par de cosas. Bueno, vinimos hasta acá para charlar con ustedes, para decirles muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Sí. No, lo que pasó es que desde el último video hasta ahora el canal ha empezado a crecer y tenemos buenas noticias para darles. ¿Qué pasó? Empezamos a monetizar, lo que significa que ahora pueden llegar a ser un ingreso para nuestra aventura y para todo el viaje y todo el proyecto que tenemos del Ushuaia al Aspe. No sé si se dieron cuenta que ahora en nuestros videos aparece publicidad. En realidad YouTube lo que nos paga es por la publicidad que ustedes ven. Entonces, mientras más ven la publicidad, más ingresos tendríamos nosotros. La realidad es que por el momento todavía no hemos cobrado nada. Sí se está generando un dinero en nuestra cuenta, pero hay que seguir algunos pasos que todavía no los hemos terminado. También estamos aprendiendo y aprendiendo con ustedes, entonces nos interesa que nos digan qué es lo que quieren ver, lo que quieren saber. Bueno, otra cosa que les queríamos contar es que vamos a salir a nuestra vida normal, que es en movimiento, por acá por Argentina, así que en los próximos días nos van a ver volviendo a las rutas. Sabemos que es un nuevo contexto, pero nos vamos a ir adaptando, supongo. A medida que nos vayan pasando cosas, estamos listos y bueno. No estamos listos, pero nunca vas a estar listo para salir. Bueno, queríamos hacer un montón de cosas, avanzamos en muchas, pero otras nos faltan. En el viaje se van a ir resolviendo, seguramente. Dale que va, Mica. Vamos a armar las tortitas, las tortas fritas. Para el que no sabe qué son tortas fritas, es lo mejor del mundo mundial cuando está lloviendo con unos mates, ideal. Y cuando hay viento también, cuando hace calor, cuando hace frío. Tortas fritas en cualquier momento. Con mates. Hoy las vamos a hacer fritas en grasa, pero en realidad hay muchas recetas en Argentina. Acordate que tenés que decirnos en qué lugar nos estás viendo. En Argentina hay muchas variedades de tortas fritas, pero básicamente la masa es harina, agua, sal y aceite o grasa, y se fríe en aceite o grasa. Las hacen redonditas, algunos las estiran todas y las cortan y quedan con figuritas así geométricas. A gusto del consumidor. A gusto, se pueden hacer dulces o saladas también. ¿Vos cómo lo estás haciendo? Redonditas con un agujerito. Me voy a ir a ver el fuego porque me están llamando, creo que se está apagando. Ya tenemos la grasa calentando para freír las tortas. ¿Se vienen esos mates? Se vienen los mates. ¿Por qué lo damos vuelta y lo batimos así? Para que el polvillo se vaya todo arriba.
de mate. No es malo que tenga palillo la yerba. Le dejo así. Muy bien. Ahí le echamos un poquito de agua fría. ¿Para qué le echamos agua fría? Agua tibia, para no quemar la yerba. Para avisarle al mate que le vamos a echar agua caliente. Sí, porque cuando se quema, después queda muy amargo. Le echamos agua fría, después pongo una bombillita y, como última instancia, le agregamos el agua calentita. Bueno, ahí le voy a agregar agua caliente mientras yo voy a girar mi torta. ¡Oh! Ya se está así pasando esto, ¿eh? Ahí va. Pero qué pinta. Con una tortita de esta te llenás hasta pasado mañana más o menos. Me está matando el humo en los ojos. No llores. Unos ricos matecitos. Desafío número 1, tortas fritas en el Real de los Crianceros. A ver, vamos a probar esta tortita. En realidad les hice trampa. Ya la había probado. ¿Y? Buenísima. Ni se le vaya a ocurrir contarles que me comí otra torta frita. No sé lo que estás diciendo, pero tengo un palo. Ah, esperen. Una cosa que se olvidó decirles Mica. La masa lleva levadura. ¿Qué estás inventando? ¿Otra torta frita? Bueno, acá quedaron las cenizas. Vamos, está linda para meter un asado acá, me parece. Vamos a esperar un ratito. Tan buena la brasa. Bueno, también les queríamos decir que no se olviden de suscribirse, de activar la campanita, así les llegan todas las notificaciones. Y todo lo que hacemos día a día está en nuestro Instagram, Viajando para Vivir. @viajando.para.vivir. Bueno, si quieren apoyar nuestro viaje y nuestro canal de YouTube, acuérdense que pueden mirar las publicidades, se preparan un mate, un cafecito, las dejan correr un poquito y eso nos ayuda un montonazo. También estamos en Facebook y tenemos una página que es viajandoparavivir.online, así que los esperamos por ahí también si les gusta leer. Lo que tenemos acá es algo que vamos a hacer, a cocinar de una manera muy particular. Síganme. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¿Se te cayó? Bueno, ¿qué estás haciendo? Estoy tapándole la tortillita con ceniza. La famosa tortilla al rescoldo. Tortilla al rescoldo. Vamos a ver si nos sale. Estamos probando, nunca lo habíamos hicimos. hecho. Mientras esperamos que salga la tortilla al rescoldo, les contamos que las tortas fritas y la tortilla la hicimos con masa de pan. La masa que usan para hacer pan. Y ahora les vamos a mostrar cómo hace pan nuestra tía, la forma particular que tiene de hornearlo. Y después al final del video les vamos a mostrar cómo salió nuestra tortilla al rescoldo. Para hacer este pan casero primero se hace fuego. Cuando caigan las brasas se pone el horno de chapa, este que tengo acá, que estoy volteando yo. Se pone el pan, se pone la tapa, después se pone brasa arriba, o sea, un fueguito que no sea mucho fuego a los costados, ni tampoco arriba, porque si no se cocina muy rápido y eso tiene que ir despacio. Bueno, y después cuando ya uno lo tiene que ver, si le falta, le voy a poner más brasa y si no, bueno, lo deja así nomás. Este pan que tengo yo aquí
te voy a mostrar, Mica y Mauri, este pancito ya no le falta nada. Así que esto está 5 minutos más para comerlo. ¿Qué les pareció el pancito? Y hay que probarlo. Y bueno, sí, no hay problema, lo probamos, no hay problema. Bueno, y así, si le falta se pone de vuelta para que se termine de cocinar. Buenísimo. Qué bueno. ¿Ya aprendieron cuando quieren hacer pancito así ustedes en el horno de lata? Me avisan, yo les hago pan. Y llega a salir bien la tortilla de rescoldo, le vamos a llevar a la tía para que la pruebe y para que nos dé el veredicto. A ver el pan que se quema. Nos tenemos una fe bárbara, así que vamos a hacer 3 más. 2, 3. Ahora la tapamos con ceniza. La otra no se ve, pero está ahí. Más o menos 10 minutos. Tan finitas, así que se tienen que hacer. En Chile me acuerdo que probamos, que vendían en la calle. Venden en la calle. Riquísimas. No sé a dónde más se hace esto. En Chile es bastante popular. Acá la gente de campo más que nada. Los que viven en los puestos. Chan, 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 chan. Ahora hay que limpiarla. Vamos. Sí, tiene mejor pinta. Hay que sacudirla bien, pero está calentita. Me quema. Bueno, faltan 2. Las últimas 2. Chan, 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 chan. Una. Bajamos esas tortillas. Súper rápido se cocinaron. ¿Y satisfecho? Muy bueno, che, hay que probar. ¿Probamos? Probemos. Bueno, vamos a probar la tortilla de rescoldo. A ver, che. ¿Queda cocinada? ¿Qué cocinado, rico? Esa. Rapidísimo entonces. Probalo. A ver, che. No, aparte que está cocinada, está esponjosito. Me da un sabor tremendo. Ahumadito. Qué rico. Pero bueno. Vamos. Tortilla al rescoldo. Va cayendo la tarde y lo único iluminado que queda es la cordillera del viento. Después está todo ya con sombra. Bueno, acá le trajimos unas tortillas al rescoldo a la tía, que el otro día nos enseñó cómo hacer el pan en el horno. Nosotros le hicimos en la ceniza, queremos que lo pruebe y Bueno, nos sí. diga qué le parece. A mí está riquísimo. Los felicito a los dos porque están muy ricos. Blando, bien cocinadito, que es lo más importante. Me gusta mucho, así que sigan haciendo y me sigan trayendo. Es la primera vez que hacemos, así que... No, buenísimo, Mica, Maurito, muy rica, la verdad. Riquísima. Bueno, Ya estamos terminando la tarde. Hay una cuestión que siempre nos pasa cuando prendemos fuego, que es que nos llenamos de olor a humo y es un tema cuando estamos en viaje. Vamos a ver.
Es un tema, así que después en los próximos videos van a ver cómo nos bañamos. Gracias por mirarnos hasta acá, gracias por acompañarnos. Esperemos que disfruten el video y los esperamos en el próximo video. Gracias. Dejando para vivir. ¡Woo! ¡Sí!